Dios de Isaac, Dios de Jacob, te agradecemos por estar en esta hora reunidos, quizás no presencialmente, pero sí en un mismo espíritu. Te pedimos de tu bendición para esta enseñanza. Te pedimos que reveles los secretos de tu palabra, que podamos ser instruidos como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza rectamente la palabra de verdad. Te pedimos que des claridad a nuestras vidas para poder luego traer a otros también a esta luz tan hermosa que tú nos has dado. Te pedimos que puedas darnos de tu espíritu, el espíritu que está en nosotros, para que elucide las palabras de tu Torah, las palabras, Adonai Eloheinu, que vamos a leer en este día. Hashem Eloheinu, te pedimos que des sabiduría a cada uno de nosotros para comprender y transmitir a otros y preservar todo lo que tú nos des. Gracias, Padre nuestro, que esta semilla sea luego algo que dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Gracias por esta serie de estudios que hemos iniciado y que ha sido de mucha bendición, a pesar de que sea material controversial. Ha sido de bendición para muchas personas que han estado confundidas, y ahora tú estás restaurando su identidad, la preciosa identidad que tenemos en la sangre de aquel que se entregó por nosotros y que abrió un camino a través de su sangre para llegar al lugar santísimo celestial y tener acceso directo al Espíritu del Eterno. Gracias, Padre nuestro, en su nombre te hemos orado. Amén. Shalom, hermanos. Hemos estado viendo la serie del efrainismo, le hemos titulado el efrainismo, lo que dice, lo que asume y la evidencia en su contra. Las primeras dos enseñanzas vimos las tres asunciones básicas del efrainismo, la cual es que las 10 tribus fueron totalmente expatriadas, que si sientes bonito, si te sientes atraído a la fe de Israel, al hebreo, a la Torá, esto es debido a que tú eres parte de las 10 tribus. Y la tercera es que ovejas perdidas de la casa de Israel es una alusión a las 10 tribus. También vimos en las últimas dos enseñanzas preguntas por responder. Le titulamos a esa enseñanza 7 preguntas por responder, aunque a las 7 se nos hicieron 8, pero originalmente eran 7, ¿verdad? Que nosotros consideramos y esperamos con la ayuda del Eterno que haya sido de claridad, de luz, de bendición para todos nosotros y también para todos aquellos que los han oído. Quise tener esta última sesión como lo que le llaman epílogo, es decir, ya lo último de esto, para más o menos recapitular algunas cosas muy rápido y algunas cositas que quedaron, que las mencionamos y que las tratamos parcialmente. Quisiera tratarlas hoy, particularmente 3 cosas. La primera es cuáles son las ovejas de otro rebaño que el maestro va a traer en Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz. Habrá un rebaño y un pastor. Esa es la primera cuestión. La otra es un verso también que es muy utilizado en el efrainismo, de Romanos 9, el último capítulo, el último verso, creo, bueno, los últimos versos de Romanos 9, particularmente Romanos 9 del 24 al 26. Entonces, vamos a tocar ese también. Ahí Pablo cita al profeta Oseas y sabemos que en el contexto literal de Oseas está hablando de las 10 tribus. Entonces, ese es un verso que se utiliza mucho para decir, ya ven, los gentiles a los cuales Pablo ha hecho referencia no son gentiles de verdad, sino que son israelitas gentilizados. Son de las 10 tribus que se han gentilizado. Cuando Pablo dice gentiles, quiere decir las 10 tribus, ¿verdad? Ese es como el último bastión del efrainismo, ¿verdad? Es lo último que se podría apelar. Y el otro es un argumento que se ha oído un poco también, y es que después de toda la evidencia, después de todo lo que hemos visto, nuestros hermanos dentro del efrainismo pueden decir, pero a mí Yeshua me hizo judío, o Yeshua me hizo israelita. Es él el que me hace israelita, y si no me aceptan los rabinos, pues él es el rabino de rabinos y él me acepta como israelita. Vamos a empezar con Juan 10. Si ustedes van a Juan 10, el maestro viene discutiendo que él es el buen pastor, él es la puerta,
y el asalariado huye cuando vienen los problemas, no le importan las ovejas, ¿verdad? Pero el buen pastor es aquel que expone su vida por las ovejas. De hecho, en el caso de Yeshua, él pone la vida para volverla a tomar. Por eso lo ama el Padre, dice el maestro. El rey David era un pastor de ovejas que exponía su vida por las ovejas, ¿verdad? Cuando libró a las ovejas de los animales salvajes. Y el hijo de David va a hacerlo en un nuevo nivel porque él va a poner su vida en perdón eterno, en expiación eterna por los pecados de Israel y del mundo. Y en el verso 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, a aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuáles son estas ovejas? Bien, en primer lugar, debemos decir que la profecía, si es que la llamamos profecía o el dicho de nuestro maestro, tiene varios niveles de cumplimiento. El primer nivel de cumplimiento, el más inmediato, se dio en Hechos 2, cuando judíos de la diáspora, recuerden que el ministerio del maestro se desarrolló en toda la tierra de Judea y Galilea, pero nunca hubo una misión bien fuerte a el judaísmo de la diáspora con la misma intensidad que lo hubo dentro de Judea y Galilea, ¿verdad? Entonces, en Hechos 2, si se recuerdan, llegaron judíos de toda la diáspora, judíos de Mesopotamia, de Elam, Persia, Media, hasta de Cirene llegaron personas, y estas personas llevaron a sus respectivas tierras la fe en Yeshua, y son a estas personas a las cuales Jacobo les escribió una carta, Jacobo a las 12 tribus en la dispersión, Shalom, son creyentes judíos en Yeshua, y el judaísmo de la diáspora es en primer lugar estas ovejas que no son de este redil, es decir, de estos galileos y judeanos que me siguen ahora, estas ovejas que han seguido mi voz aquí en la tierra de Judea y Galilea. Hay otros que son de otro redil, la cual también debo traer y oirá mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Entonces, en primer lugar, esto se refiere al pueblo judío de la diáspora. Y en el pueblo judío, como hemos probado, hay de las 12 tribus de Israel. Hoy en el pueblo judío no solamente hay descendientes de Judá, no solamente hay descendientes de Benjamín y de Leví, sino de todas las tribus de Israel. Como recordarán, algo muy común, un error muy común es pensar que judío significa descendiente de Judá. No es así. Cuando se habla de un descendiente de Judá, en la escritura se habla de hijos de Judá, Bené y Judá, o hijas de Judá. Cuando la palabra judío se empezó a utilizar en la Biblia fue después de el cautiverio babilónico, ¿verdad? Y algunos profetas que también fueron en esos años antes y durante del cautiverio, debido a que ya los babilonios y los persas le llamaban judío a cualquier israelita que vivía en Judá y luego en Judea bajo el Imperio Romano. Entonces, independientemente de qué tribu era judío. No es que judío es descendiente de Judá, sino el que vive en Judea, independientemente de qué tribu es. Y en el pueblo judío hay de las 12 tribus de Israel, como hemos dicho. Ahora, también aquí pudiera haber una alusión a los gentiles que luego iban a creer en el Mesías. Esas pueden ser también las otras ovejas que no son de ese redil, es decir, no son de ese redil debido a que no son judíos, ¿verdad? No son israelitas físicamente hablando, no pertenecen a la nación de Israel. Y él también iba a traer a esas ovejas. Si eso es así, entonces esto se cumple, ¿verdad? Luego en la misión a los gentiles de Pablo, Bernabé, y cuando Rav Shaul dice que de judíos y de gentiles por igual hizo un solo hombre, ¿verdad? En el cuerpo del Mesías hay un solo hombre formado, un hombre celestial, puesto en lugares celestiales, como dice Efesios, y en el Espíritu, en el nuevo nacimiento y en víspera de la resurrección de los muertos, ya cuando resucitemos no hay judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer, ¿verdad? En
esfera superior, las distinciones ya no son importantes. Claro que en la tierra aún son importantes. En la tierra aún hay un llamado específico de Hashem al pueblo judío. Él quiere que el pueblo judío sea distinto que las otras familias de la tierra. Debido a que son una nación sacerdotal, tienen que ser distintiva, rastreable y algo que se mantenga la diferencia entre Israel y las naciones. Y hay varios mandamientos de la Torá que fueron dados para hacer esta diferencia entre judíos, entre el pueblo de Israel y el mundo gentil. Pero en el Mesías, en torno a la salvación, en torno a la elegibilidad de la salvación y de tener el Espíritu del Eterno en tu corazón, no hay judío ni griego en ese sentido. No en el sentido de llamado y de los mandamientos de la Torá que aplican a ti, porque en eso sí hay diferencia. Pero en la salvación y en todo lo otro que hemos mencionado, somos uno en el Mesías. Y también yo estaríamos de acuerdo con el efrainismo, en que aquí hay una alusión a las 10 tribus, pero en el contexto correcto. Cuando el maestro dice que habrá un rebaño y un pastor, eso es casi seguramente una alusión a Ezequiel 34, ¿verdad? Y Ezequiel 37, donde Hashem dice que en el final de los días, David iba a ser un príncipe sobre ellos, sobre los hijos de Judá y los hijos de José. Por ejemplo, en el verso de Ezequiel 37:24 dice, mi siervo David será rey sobre ellos, todos ellos tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mi estatuto guardarán y los pondrán por obra. Entonces, un solo pastor, un solo rebaño, es una alusión muy probable a Ezequiel capítulo 34. Ahora, como hemos dicho, el Mesías va a causar que las 12 tribus de Israel sean restauradas, que sean identificadas, que cada hijo de Israel sepa de qué tribu es, que herede la tierra en la era mesiánica o el milenio. Y ciertamente este redil puede ser una alusión a los hijos de las 10 tribus. De hecho, el profeta Oseas tiene una profecía bien particular que nos enseña cómo se llevará eso. Oseas 3:5, bueno, desde el 4, dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel. En este contexto, hijos de Israel son las 10 tribus, ¿verdad? Porque se contrasta Israel versus Judá. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Adonai su Dios y David su rey, y temerán a Adonai y a su bondad en el final de los días. En otras palabras, con lo visto por Ezequiel, el Mesías en persona, en su segunda venida, en su manifestación, causará que las 10 tribus sean plenamente identificadas y plenamente restauradas en la tierra. Es eso lo que él dijo en Mateo 24, ¿verdad? Cuando el Hijo del Hombre venga con gran poder y gran gloria, él dijo que los escogidos iban a ser recogidos desde los 4 vientos. En Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria en las nubes del cielo. Y enviará a sus ángeles con gran voz de shofar y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí escogidos es en primer lugar el pueblo judío, las 12 tribus de Israel, ¿verdad? También los gentiles que se han adherido a Israel por la sangre de Yeshua, como Pablo dice más adelante en 1 Tesalonicenses 4. Entonces, sí hay una alusión a las 10 tribus, pero en el contexto, ¿verdad? El Mesías restaurando a las 12 tribus en persona, no oí el shofar y sentí bonito, y por eso yo quizás soy de la tribu de Neftalí, sin ninguna prueba en lo absoluto. Eso no es lo que el maestro está diciendo, ¿verdad? Todo tiene que tener un orden, y el Mesías será el que en persona, el que es un Urim y Tumim viviente, va a decir a cada hijo de Israel a qué tribu pertenece. Pero este verso no puede utilizarse para decir que uno es un israelita solo porque sienta atracción al judaísmo. Y eso es lo paradójico del efraísmo. Si tú le preguntas a alguien, ¿cómo tú sabes que eres de las 10 tribus?
¿Tienes pruebas? Esa pregunta es la pregunta más incómoda para un efraimita, porque no hay ninguna prueba. La única prueba es un sentimiento ambiguo, es yo sentí bonito con el shofar, yo oí el hatikva y sentí muy bonito, y yo me siento muy atraído a la Torá. Y como ya vimos en el primer audio, eso no es prueba de nada. Tú puedes sentirte atraído a la Torá y al judaísmo sin tener sangre israelita. Es más, se espera que seas atraído a Israel, a la Torá, al Mesías, al Dios de Israel, debido a que eres creyente y tienes el espíritu del Dios de Israel en tu corazón. El rey de Israel es tu Mesías y el Dios de Israel es tu Dios. Y la mayoría de cosas que se dieron lugar en la Biblia sucedieron en la tierra de Israel, y la mayoría de los libros de la Biblia se escribieron en hebreo y en arameo, las lenguas que se hablan en Israel. Entonces lo lógico es que te sientas atraído. Es más, debería de ser raro que un creyente de cualquier nación, aunque sea de la tribu del Amazonas o de África que quieras, cualquier creyente debería sentirse atraído a Israel y al judaísmo. Si no lo hacen, es debido a que el mensaje de redención lo recibieron con las vestimentas de un movimiento que es anti-israel y anti-judío y que tiene teología de reemplazo y todo eso. Pero si todas las tribus de la tierra, imagínate el lugar más remoto del mundo, recibieran la buena nueva como fue predicada por los apóstoles, todos se sentirían atraídos a Israel, independientemente que sean descendientes de las 10 tribus o no. Entonces, eso es lo que significa el verso de Juan 10. ¿Qué tal Romanos 9? Si tú ves Romanos 9, hay un verso, desde el 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles, dice Pablo en Romanos 9, 24. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. En el lugar donde se dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahí serán llamados hijos del Dios viviente, dice Pablo. Entonces, esto en el efraínismo es más o menos así. Según el efraínismo, Pablo cuando decía gentiles hablaba en clave. No sabemos por qué, no había razón para que lo hiciera, pero por alguna razón lo hizo. Y cada vez que Pablo dice gentiles, en realidad tú tienes que hacer una ecuación en tu mente. Gentiles igual las 10 tribus del norte. En realidad, cada vez que los apóstoles dicen gentiles, están hablando de israelitas gentilizados. Gente que su tatarabuelo fue israelita y hoy se han gentilizado, son las que Pablo se refiere con gentiles. Ahora, en primer lugar, tenemos que explicar eso y a ver si eso es cierto. Y en segundo lugar, el efraínita, el hermano que sigue esta línea de pensamiento te dirá, si no es así, mira, ¿quieres pruebas? Mira esta. Pablo dice, como también dice en Oseas, acaba de decir, sino también de los gentiles, y luego dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada amada. Entonces ellos te van a decir, ¿de quién dijo eso Oseas? Habló de las 10 tribus del norte, ¿verdad? Porque esa es una cita de Oseas 1, si mal no recuerdo, Oseas 2, donde Oseas habla de los descendientes de Israel, lo famoso de Lo Ruhama y Lo Ami, ¿verdad? Dice en el verso 1:9, ponle por nombre Lo Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como arena en el mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mis pueblos, les será dicho, sois hijos del Dios viviente, ¿verdad? Entonces ese es un verso que se utiliza muchísimo para esto. Entonces Pablo pareciera estar igualando a los gentiles que él escribe con las 10 tribus del norte. Bueno, en primer lugar, cuando Pablo dice gentiles, quiere decir gentiles. Gentil en Romanos es alguien de las naciones, no es un israelita gentilizado ni nada por el estilo. ¿Cómo lo sabemos? Pablo define bien claro lo que quiere decir por gentiles en Romanos 15. Bueno, en todos los lugares en todos los lugares de sus cartas él define claramente quién es un gentil, pero debido a que nosotros tenemos el problema del efrainismo, hay un verso que es particularmente útil
para nosotros. Es Romanos 15, 8. Pablo, sin saber, bueno, no sé si sabía, o el Espíritu del Eterno, lo hizo escribir estas frases que nos serían de mucha ayuda contra el efrainismo. Dice: pues os digo que el Mesías Yeshua vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Y aquí Pablo dice: el Mesías vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la veracidad de Dios, es decir, que Hashem va a cumplir la promesa de enviar al Mesías, y también dos cosas: para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Es decir, aquí Pablo va a venir y nos va a decir qué quiere decir él cuando dice gentiles. Está hablando de gentiles, alguien que viene de las naciones, que no tiene sangre israelita, o está hablando de hijos de Israel gentilizados. Mira los versos que Pablo cita. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. ¿Quién dijo esto? Esto está en el libro de Salmos, ¿verdad? Y también está en el libro de Crónicas. Cuando este verso se escribió, las 12 tribus de Israel estaban unidas bajo un mismo reinado. Entonces, cuando se escribió, yo te confesaré entre los gentiles, gentiles eran naciones. De hecho, si lo revisas, es así como ha sido traducido. Si mal no recuerdo, es primer libro del Salmo 18, primer libro de Crónicas 18, lo podemos buscar. Es el Salmo 18:49, ¿verdad? El Salmo 18:49, David escribe ese salmo. Entonces, obviamente, cuando David lo escribe, gentil, quiere decir gentil. Ahí David no estaba diciendo: te confesaré en medio de las 10 tribus del norte que se van a perder. Es decir, no era el contexto. Cuando David dice eso, dice Salmo 18:49, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Hashem, y cantaré a tu nombre. Es decir, ahí gentil quiere decir las naciones. Veamos el siguiente verso que Pablo cita. Dice: y otra vez dice, el libro de los Salmos, alegraos gentiles con su pueblo. ¿Cuál es ese salmo? Es el Salmo 117 del Jalel, ¿verdad? En el salmo es el salmo muy cortito, pero muy bonito, que dice: alaben a el Eterno naciones todas, pueblos todos alábenle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad del Eterno es para siempre. Aleluya. Entonces ahí otra vez estamos hablando del libro de los Salmos. Ahí gentiles quiere decir las naciones, los no judíos. No está hablando de las 10 tribus del norte ni nada por el estilo. ¿Cuál es el siguiente verso que Pablo cita? Dice, y otra vez Isaías dice: vendrá la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles pondrán en él su esperanza, ¿verdad? Alegraos gentiles con su pueblo, de hecho, es de Deuteronomio 32, ¿verdad? Leí de mal. Cuando Pablo cita el Salmo 117, es en Romanos 15:11. Otra vez dice: alabad al Señor todos los gentiles, exalten los pueblos todos. Ese es el verso 11. El verso 10, alegraos gentiles con su pueblo, está en Deuteronomio. Es decir, con Moisés estaban las 12 tribus de Israel. Cuando él dice gentiles, está hablando de las naciones no judías. No puedes decir que está hablando de las 10 tribus del norte ahí, porque las 12 tribus están ahí, no se han perdido ni nada. Entonces, en Deuteronomio 32, al final del canto Hazinu, Moisés dice: exaltad naciones a su pueblo, lo cual también se puede traducir como alegraos naciones con su pueblo. Es decir, alégrense las naciones no judías con el pueblo de Israel que está con Moisés en ese momento. Entonces, ahí no puedes decir que está hablando de las 12 tribus. Y finalmente, Pablo cita Isaías capítulo 11, cuando dice: y otra vez Isaías dice, y ahí cita el famoso verso de Isaí, la raíz de Isaí que será puesta para regir a los gentiles. Dice otra vez Isaías dice: vendrá la raíz de Isaí, el cual se levantará a regir a los gentiles, y los gentiles pondrán en él su esperanza. Bien, los 4 versos que Pablo cita son versos que inequívocamente se refieren a gentiles, no a israelitas que
de las 10 tribus del norte que se gentilizaron. Son 4 versos en donde Pablo habla de gentiles, de cualquier nación que se te ocurra, de Amón, Moab, Tiro, Sidón, y Colombia, El Salvador, México. Así el Eterno llamó a todos, ¿verdad? Y hay lugar en la casa del Padre para todos nosotros. Todos y cada uno de nosotros somos amados, todos somos creación, imagen y semejanza del Eterno, y en el Mesías somos parte de su novia, su esposa, su comunidad, el cuerpo del Mesías, donde judíos y gentiles somos uno por un mismo espíritu. Si has nacido de nuevo, entonces eres del Mesías, no importando tu origen étnico, ¿verdad? Y entonces esto nos enseña que Pablo quiere decir, cuando Pablo dice gentiles, quiere decir gentiles. Ahora, eso está, creo que probadísimo por Romanos 15. Ahora, si eso es así, si Pablo quiere decir gentiles en Romanos 9, ¿cómo es que él cita a Oseas? ¿Acaso no sabía Pablo que Oseas habla de las 10 tribus? Bien, Pablo es un rabino y él utiliza una técnica de interpretación bíblica llamada Midrash, el cual es extraer significados derivados de un verso. Es decir, el Midrash, como lo vimos cuando estábamos estudiando Mateo 2 y las 4 alusiones que Mateo hace, citando fuentes del Tanakh y aplicándolas a Yeshua. ¿Se recuerdan? Por ejemplo, de Oseas, otra vez, de Egipto llamé a mi hijo. En el contexto literal, Oseas habla de Israel, pero Mateo lo reaplica a el Mesías debido a que hay un paralelismo, hay algo que permite un segundo cumplimiento de ese dicho del profeta Oseas. Así como en los días en que Israel era niño como nación, hubo un rey malvado que intentó su muerte, pero el Eterno lo libró y lo trajo de Egipto. Así también ahora el Hijo del Eterno, el israelita por excelencia, la encarnación de todo Israel, el Mesías, cuando él es niño, también hay niños que mueren por un rey loco que quiere matar al Hijo del Eterno. El rey muere y luego el Eterno llama a su hijo de Egipto. En otras palabras, el dicho de Oseas se vuelve a cumplir. Hay una nueva capa de cumplimiento en lo dicho por Oseas. Lo mismo cuando dice, voz fue oída en Ramá, ¿verdad? Ahí se habla del cautiverio babilónico, cuando los exiliados pasaban por el sepulcro de Raquel y Raquel lloraba por sus hijos porque perecieron, pero en hebreo no dice porque perecieron o porque ellos no están, ¿verdad? En hebreo está en singular. Raquel llora por sus hijos porque él no está. Entonces, cuando Mateo ve todo lo que ha pasado en relación con el asesinato de los niños en Belén, él, debido a que hay esa ambigüedad en el texto hebreo, él ve que ha habido un segundo cumplimiento de la profecía, un cumplimiento más profundo. Raquel llora otra vez por sus hijos porque él no está. ¿Quién es él no está? El Mesías, el rey de Israel ha ido al exilio, y debido a que él no está, es que los niños han muerto en Belén. Vimos esto con lujo de detalles, si se recuerdan, vimos las citas excelentes de Rabbi Yehiel Zevi Lichtenstein cuando estudiamos esto, y si quieren ir otra vez a revisar, yo di las citas también de Rabino Jonathan Sachs de cómo funciona el Midrash, ¿verdad? Donde él nos decía, el Peshat es lo que el texto significó entonces, el Midrash es lo que el texto significa hoy, y obviamente todo buen Midrash tiene que tener como condición nunca ir en contra de un Peshat, nunca anular lo que el verso literal de la Torah dice, ¿verdad? No podemos ir con fábulas que vayan en contra de la verdad, como dice Pablo a Tito. Entonces, la técnica de Drash es derivar un significado o entender que un texto se refería a algo en su sentido literal, pero que también puedes aprender algo de ese texto que también se cumple de otra manera en otro contexto separado. En otras palabras, Hashem es el Dios
que a personas que no eran su pueblo, luego los llama su pueblo y los llama hijos del Dios viviente. ¿Eso fue dicho de las 10 tribus del norte? Absolutamente sí. Ese es el contexto de Oseas 1, eso es el contexto literal. Ahora, Pablo aplica también eso, lo reaplica a los gentiles, así como Hashem decía de las 10 tribus que a pesar de que no eran pueblo de él, que luego después de la restauración final ellos iban a ser otra vez llamados hijos del Dios viviente, restaurados en la final consumación de todas las cosas. Así también tenemos un Dios que a estos gentiles que había dicho que no eran pueblo suyo, ahora en el Mesías los ha llamado a ser hijos del Dios viviente. También tenemos gentiles que no eran parte del pueblo del Eterno, pero ahora el Eterno a ellos, que no eran parte, que estaban ajenos a los pactos y las promesas, los ha hecho miembros de la familia de Dios. En otras palabras, el verso sí es de las 10 tribus en su sentido literal, pero Pablo aquí lo aplica midrashicamente a la realidad que los gentiles también están teniendo. Eso es lo que es aplicar un verso midrashico, ¿verdad? Aplicar un significado derivado de algo, de una palabra en hebreo, y luego aplicarlo a la situación actual si los contextos son similares. Eso es la regla de Gezerah Shavá, ¿verdad? Similitud de expresiones. Y creo que con el hermano Kenner ustedes han estudiado eso de las reglas de interpretación, ¿verdad? De Gezerah Shavá, Kalba, Homer. Y esto es lo que Pablo manejaba. Lo pueden ver también en el escritor de Hebreos. Como hay ocasiones en donde el escritor de Hebreos cita pasajes de Isaías que se refieren en el contexto literal, se refieren a una realidad que pasó en los días de Isaías, pero él lo aplica a los creyentes de su tiempo, como por ejemplo, él dice, he aquí, en el verso Hebreos 2:13, dice, y otra vez yo estaré confiado en él, y aquí estoy yo y los hijos que Dios me dio. Ese verso de Hebreos 2:13, es un pasaje de Isaías 8:17, donde el profeta Isaías está diciendo que él, el profeta Isaías, está con los hijos que Dios le dio. Es decir, es un pasaje que habla de Isaías y sus hijos, pero el escritor de Hebreos, tomando el contexto que lo rodea, lo compara con lo que está en el profeta Isaías y saca un significado derivado. No es el significado original, sino el significado derivado. Es similar como cuando un predicador evangélico toma la Biblia y dice, el Eterno hizo esto por Israel, ¿verdad? Esto lo hizo por Israel. Pero, ¿qué aprendemos de eso? Bueno, que tenemos un Dios que si hizo esto en el pasado, lo puede hacer con nosotros, ¿verdad? Esa es la razón por la cual leemos la Biblia en primer lugar, ¿verdad? Algo que pasó hace 3000 años tiene relevancia práctica para nosotros, porque cada cosa que se cumplió literalmente hace 2800, 2500, 1500 años, tiene relevancia para hoy, porque el Dios que lo hizo ayer es el mismo Dios que tenemos hoy, ¿verdad? Entonces, eso es la lógica detrás de la técnica de Drash. Entonces, Pablo aplica midrashicamente eso a los gentiles. Ese verso no puede utilizarse para decir que Pablo está diciendo que los gentiles son las 10 tribus. Si así hubiera sido, Romanos 9 luciría así. ¿Acaso únicamente ha llamado Hashem a las riquezas de su gloria a los hijos de Judá? ¿No lo ha hecho también con Efraín, que son todos ustedes, mis queridos hermanos, descendientes de las 10 tribus? Pablo nunca dice eso, nunca, pero ni siquiera cerca de afirmar que un gentil es hijo de Israel. Nunca vas a ver que Pablo dice que los gentiles son hijos de Israel, nunca. Siempre dice que son hijos de Abraham según la promesa, y eso es que son hijos espirituales de Abraham por la promesa de Génesis 12:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias que no descienden de ti serán benditas o injertadas en ti. En otras palabras, Hashem injerta espiritualmente en el padre de la fe a todo hijo de la fe. Pero no es que ellos son descendientes de las 10 tribus ni nada por el estilo. Eso es con respecto a Romanos 9. ¿Qué tal si alguien dice que Yeshua lo ha hecho judío? Bien, lo que podemos decir es que Yeshua
nunca le dijo a su enviado a los gentiles, a Pablo, ve a circuncidar tantos gentiles puedas y me los haces judíos. Si la voluntad de Yeshua hubiera sido que todos los gentiles hubieran sido judíos, nunca tendríamos las 13 claras cartas de Rabí Shaul hablando de esto. Como dije en el audio pasado, la regla de Pablo a todas las comunidades era: el que fue llamado circuncidado no borre las marcas, siga siendo judío, tiene un llamado de ser judío, y el que fue llamado incircunciso no se circuncide. Cada uno permanezca, la palabra clave, permanezca en el estado en que fue llamado. Si Pablo hubiera planificado irlos a hacer una judaización paulatina, de poquito a poquito, mientras vas aprendiendo, tú te vas circuncidando y vas haciendo. Si él hubiera planeado eso y él hubiera querido que tarde o temprano todo el mundo tenía que convertirse en judío o en Israel, si lo quieres, el término que más gusta al efraínismo, si Pablo hubiera querido que todos fueran del Israel según la carne, como él llama a la nación de Israel en 1 Corintios 10, entonces nunca hubiera dicho cada uno permanezca en el estado en el que fue llamado. Hubiera dicho por el momento, mientras tanto, ¿verdad? Estén en el estado que fueron llamados y luego se van circuncidando. Entonces, Yeshua nunca mandó a Pablo y a Bernabé a circuncidar. La única excepción a la regla, note esto, la única excepción a la regla es Timoteo, y ni siquiera es tan excepción que digamos, porque Timoteo era hijo de madre judía, así que en realidad no tenemos ninguna excepción a la regla. Claro, pueden haber, hay contextos modernos en donde alguien puede tener un llamado de vida judía y puede convertirse al judaísmo, pero y sin negar a Yeshua, obviamente, y sin creer que esa circuncisión lo salva o algo así, pero, y si lo hace con autoridades reconocidas por el pueblo, por un rabino ortodoxo acreditado, pero eso es una excepción, obviamente, a la regla. Yeshua, de hecho, Yeshua mismo negó ser juez. En Lucas, en una ocasión le trajeron un caso de un hombre que quería que Yeshua tuviera competencia legal, ¿verdad? En Lucas 12:13, le dijo uno de una multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y Yeshua le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Es decir, Yeshua en su manifestación, en los 3 años y medio de servicio, en la tierra, él no era un juez, él no tenía competencia legal. Es más, al ir a unos días antes de ser crucificado, le dijo a los discípulos: en la silla de Moisés están los escribas y los fariseos, todo lo que les digan, hagan. No hagan según sus obras, porque algunos dicen mucho y no hacen. Y por cierto, ese verso así dice, y no es como Nehemías Gordon ha propuesto en su libro, el Yeshua hebreo versus el Jesús griego, ¿verdad? Él plantea que debemos de leer el verso según una variante del así llamado Mateo Shem Tov, que dice todo lo que él, Moisés, os ha dicho, hagan. Hay evidencia de sobra para saber que el verso dice como lo tenemos hoy. Vayan en la cátedra de Moisés están los escribas y los fariseos, todo lo que ellos os digan hacer. Hicimos un estudio hace algún tiempo con el hermano José Alberto de México, debido a que había mucho rumor de que el Mateo Shem Tov era como el Mateo original, y un Mateo medieval todo el mundo lo daba como que era el Mateo original, que había salido de la pluma de Mateo o algo así. Y no es así. Entonces el maestro dijo que los escribas y los fariseos eran los que tenían la autoridad del cielo para legislar en Israel. Hashem en la Torá dijo que Israel tiene que obedecer a los jueces de Israel, ¿verdad? Yeshua mismo dijo: yo no soy un juez entre vosotros. Ni siquiera el día de hoy, él tuvo 3 ministerios. Mientras estuvo en la tierra, él fue un profeta, ¿verdad? Su competencia era una competencia moral.
De hecho, si tú sigues leyendo en Lucas 12, el maestro inmediatamente les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, ¿verdad? Y entonces él dejó una discusión legal donde él mismo dijo, yo no soy un juez, ¿quién me ha puesto por juez entre vosotros? Y los llevó a la esfera donde él sí era una autoridad, la autoridad máxima que ha habido, la autoridad moral, la autoridad ética. Y le refirió una parábola sobre un rico que había producido mucho. Entonces, en los 3 años de ministerio, Yeshua fue un profeta. Desde la resurrección hasta la segunda venida, hasta antes de la segunda venida, su rol es el de un sacerdote. Él es el sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Que intercede por nosotros y ese es su rol. Va a ser hasta que él venga en su segunda manifestación, donde él va a ser un juez, donde va a ser un rey. Y el rey es el máximo tribunal legal, ¿verdad? Las sillas del juicio están en el palacio de David, ¿verdad? Dice el Salmo 122. Yeshua dijo a sus discípulos, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, noten, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ustedes que me han seguido, os sentaréis en tronos y juzgaréis a las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Pero él fue bien claro en Mateo 19:28, y Yeshua les dijo, de cierto os digo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, miren cuándo es, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. El Mesías será el futuro juez supremo de Israel, pero ahora no lo es. Él mismo dijo no serlo, es decir, no estamos siendo blasfemos al decir eso. Él mismo dijo eso en Lucas 12. ¿Quién me ha puesto por juez entre vosotros? Si el Sanedrín no acepta a Yeshua como el Mesías, él no es un juez legal, ¿verdad? En Israel, él era un profeta. Si el pueblo lo aceptaba, bueno, eso hubiera sido diferente. Pero mientras eso no se dé, todavía él está esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Como dice el Salmo 110, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que haya puesto a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y la Torá, Hashem en la Torá mandó a todo el pueblo de Israel a someterse a lo que los jueces de Israel decían. Como la Torá tiene varias cosas que no se pueden guardar en el sentido estricto si no hay una autoridad que interprete la Torá. Hemos dado varias evidencias, por ejemplo, cómo saber qué es melajá si la Torá no da una lista exhaustiva de todos y cada uno de los trabajos que están prohibidos en Shabbat. Eso es varios ejemplos en donde tú dependes de la tradición judía para saber cómo guardar un mandamiento. Y si cada israelita hiciera lo que le diera la gana, llegaríamos a estar otra vez en el tiempo de los jueces, ¿verdad? Donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, y aunque los jueces hagan errores, es Hashem el que los juzgará, ¿verdad? El propio libro de Levítico, en Levítico 4 dice, cuando el sumo sacerdote, cuando toda la congregación pecare, por no haber hecho según los mandamientos escritos en la Torá de Dios, bueno, harán esto y esto. Es decir, Hashem ya presupuso que el pueblo y los jueces de Israel se iban a equivocar. Y ya hubo una previsión para eso en la Torá. Él sabe que los jueces de Israel no son infalibles, tienen errores y como decimos en nuestros países, eventualmente van a meter la pata. Pero el Eterno ya proveyó de una solución cuando el Sanedrín erre y cuando no hagan y no interpreten bien la ley. Pero Hashem va a juzgar a los jueces. Cada israelita es responsable de obedecer a los jueces, si no entras en desacato. Y la Torá dice claramente en Deuteronomio 17 que aquel que vaya en contra de las palabras del juez y se soberbeciera, había pena de muerte para un israelita que no obedecía a los jueces de Israel. Y en el futuro, el Mesías vendrá y él personalmente va a corregir
los errores que hay en la interpretación y en la halajá judía de hoy en día. De hecho, el mismo Midrash dice, en Bereshit Rabbah 98:9 dice, el Mesías elucidará las palabras de la Torá y corregirá los errores de entendimiento del pueblo. Es decir, el mismo pueblo judío sabe que hoy hay cosas que están mal en la halajá y que será el Mesías mismo el que lo va a corregir. Hasta la mujer samaritana sabía, ¿verdad? Ella dijo, sabemos que va a venir un hombre llamado el Mesías. Entonces, cuando Él venga, Él nos dirá todas las cosas. Él nos declarará todas las cosas, dice Juan 4:25. Hasta la mujer samaritana dice, bueno, hay cosas que no están tan claras. Cuando venga el Mesías nos lo dice. Es más, yo suelo bromear cuando me hacen una pregunta que yo no tengo respuestas. Siempre les digo, bueno, esa pregunta yo la tengo en mi bolsita de cosas para preguntarle al Mesías para cuando venga. Porque yo no sé la respuesta a eso. Y es hasta que Él venga que Él va a ser juez sobre Israel. Hoy vas a encontrar un gran poco de charlatanes que no tienen la autoridad para hacer conversiones al judaísmo y te van a decir que, bueno, ellos lo hacen porque ellos tienen a Rabino, ¿verdad? Y Yeshua, muy conveniente económicamente para ellos eso. Y te venden certificados de conversión falsificados a las pobres personas que andan en busca de sentirse alguien o conectar con el judaísmo en el mejor de los casos, y son víctimas de estas personas. Y no Entonces, son no puedes baratos, decir no que son Yeshua baratos. es tu... Sí, claro, no valen 100 pesos, como dicen aquí. Entonces, no puedes decir que Yeshua, es decir, tú no puedes decir que Yeshua te da la autoridad para hacer algo que él no mandó. Yeshua te mandó a predicar las buenas nuevas de salvación, a sanar enfermos, a orar en su nombre, pero no hay ninguna orden donde diga, y a cualquier gentil que se crea parte de las 10 tribus del norte, le dicen que soy judío porque yo digo. No hay ninguna orden como esa, no hay tal orden. Si alguien es israelita, va a ser revelado por el Mesías mismo, en persona, en su manifestación. Si eso no es así, como dicen aquí, en lo que son peras o son manzanas, como vimos en el libro de Nehemías, si alguien no tiene pruebas de que es israelita, entonces es contado como parte de las naciones, ¿verdad? Entonces, eso de decir Yeshua es el que me hace judío es falso debido a que Yeshua mismo declinó ser una autoridad legal hasta este momento. Cuando Él venga y se siente en su gloria, Él dejará, bueno, no dejará del todo, pero Él pasará a tener el rol de juez, de rey de Israel, rey de reyes y señor de señores. En esa ocasión, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ahí es donde Él y los apóstoles juzgarán a las 12 tribus de Israel. Mientras tanto, Él no tiene competencia legal por las mismas palabras de Él, sino que su autoridad sobre nosotros, claro, Él no tiene competencia legal sobre Israel, sobre la nación de Israel, sobre el cuerpo del Mesías, es decir, sobre todo creyente en Él. Claro que Él tiene toda competencia moral, espiritual y todo esto. Estoy hablando de que no quisiera que se me malinterprete, ¿verdad? Él no es una autoridad legal en Israel, dentro del pueblo judío. Claro que entre el pueblo del Mesías, Él es la suprema autoridad, ¿verdad? Esto es como, por ejemplo, cuando el rey David, ya Samuel lo había ungido, él no era autoridad sobre todo Israel, pero habían unos cuantos grupos de malendrines por ahí que se juntaron a David en la cueva de Adulam, ¿se acuerdan, verdad? Y para ellos la palabra de David era la palabra de rey, porque ellos ya se habían anticipado a todo Israel. Ellos eran los que voluntariamente habían aceptado el yugo de David y él habló a sus corazones. Y también nosotros tenemos a un rey que no solamente habló a nuestros corazones, sino que murió por nosotros. Y Él nos dijo, mi yugo es fácil, venid a mí, todos los que estéis cansados y trabajados, yo los haré descansar. Y en Él hemos encontrado descanso, en Él hemos encontrado quiénes somos. En el Mesías estamos sentados en lugares celestiales, somos nuevas criaturas y hemos sido llamados para comunicar las riquezas de la gloria de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Shalom a todos, hermanos. Shalom, hermano, gracias.
Yo quería hacer unas pequeñas anotaciones que eh, pienso que pueden ser buenas porque a veces la gente menosprecia la idea de ser gentil, ¿no? Y entonces tienen que utilizar el término gentil para decir que son efraimitas, pero, o sea, hay evidencia en las cartas de Pablo que son bastante contundentes. Leía, por ejemplo, hace un tiempo en Romanos 16, del 3 al 4, donde Pablo decía saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en el Mesías Yeshua, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles o todas las comunidades de los gentiles. Para Pablo era claro que estas comunidades en donde él estaba llevando el mensaje de redención eran gentiles, eran simplemente sí, llamados gentiles. No hay problema con ser llamados gentiles. Y Pablo, que era la autoridad, que recibió además autoridad del Mesías, Yeshua, para decirles gentiles a los que no eran judíos, pues ¿cuál es el problema? Hay un texto que está en Romanos 3:29, donde Pablo dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Yo pienso que se podría decir también Dios de los israelitas. Dice, ¿no es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. O sea, claramente, porque Dios es uno, justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Quiénes son los de la incircuncisión? Los gentiles. Entonces, no hay ningún rollo, no tenemos por qué sentirnos malos de eso. Pablo también dice, yo por causa de vosotros soy prisionero en el Mesías, por vosotros los gentiles. Y dice, los gentiles son coherederos del mismo cuerpo. O sea, hay muchísimas escrituras donde Pablo simplemente, los gentiles son los gentiles. Entonces no hay ninguna idea que los gentiles somos paganos, bueno, si hay, la palabra gentil se puede utilizar para paganos, pero en los contextos donde Pablo habla de gentiles, él no está diciendo, por ejemplo, en Romanos 16:4, sino también a todas las comunidades de los paganos, de ninguna manera. Exacto, todas las ¿Verdad? comunidades de los budistas, o todas las Ajá. comunidades de los adoradores de Zeus o Sí, algo sí. así. No, Ah, la palabra gentil tiene dos connotaciones, ¿verdad? Cuando gentil puede significar pagano, como en 1 Corintios 12, donde él dice, cuando erais gentiles, eras ajá. llevado a los ídolos mudos. Eso puede significar, pero también la palabra gentil puede significar de las naciones, y en la mayoría de ocasiones cuando Pablo las usa, eh, él utiliza esa segunda connotación, alguien de las naciones. De hecho, la palabra goy, como tú dijiste la vez pasada, goy kadosh, es utilizada para describir a Israel al Sí. pie del monte. Es decir, Ajá. de Hashem salió esa palabra. Ustedes me seréis un reino de sacerdotes y goy kadosh, ¿verdad? Ujú. Entonces, la palabra goy, la palabra gentil, no tiene nada de malo, es de las naciones, ¿verdad? Y de hecho, tú ves en Romanos como tampoco Pablo andaba en el negocio de cambiarle nombre a la gente, porque en Romanos 16 él dice, saluden a Herodión, imagínense, ese hombre se llamaba igual que Herodes, Sí, el sí. peor de los nombres. Eh, Olimpas, Hermes, hay un señor que se Apolos. llama Hermes, Apolo que era nada más y nada menos un dios. Eh, exacto. entonces, imagínate. Hay un señor que se llama Hermes ahí. Sí, Hermes es el dios de la comunicación en Grecia. Si Pablo hubiera andado con las cosas que andan algunos ahora, no diga hermanos porque viene de Hermes, Pablo se hubiera muerto de la risa. Porque él en una carta le escribe a un hermano, a Hermes y a los hermanos que están con ellas. Si claro. Pablo hubiera sido eh, así como varios en el efrainismo, las cartas lucieran como saludadme a Jacob ben Abraham y a Yeshayahu ben Yehezkel. Así dijeran las cartas. No dicen así. El hombre le preservaba. No, no hay nada de malo con tu nombre ni con tu identidad. Y el efrainismo tiene una capacidad de nublar lo que es claro, que tú luego hay personas que se preguntan, ¿cómo era que no vi esas cosas? Si está tan claro esto. Y es el típico mecanismo de una secta, ¿verdad? Agarrar poquitos versos de la Biblia, torcerlos y decirte algo, y luego olvidar por completo todo lo otro, y con eso mantenerte sujeto o mantener a la gente en algún tipo de hipnosis.
Sí. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Yo no digo, y quiero O de aclarar que secta iluminada, que tenemos la verdad revelada y nadie más la claro, tiene. claro, el club Somos aprobado de Dios. excepcionales. Y yo no quiero decir que todos mis hermanos que están en el efrainismo son así. Hay personas, yo conozco personas que se adhieren a la teología de las dos casas y el efrainismo y son excelentes personas, excelentes hermanos. Sí, Yo sé que han nacido de nuevo, yo sé que hay el espíritu los cambió, yo sé que ellos han lavado sus pecados en Yeshua, yo sé que han sido justificados y yo sé que son gentes buenas, pero como escuela de pensamiento, el movimiento en general tiende a eso, tiende a hacer todos estos excesos escriturales, los cuales hemos visto en estas 5 ya enseñanzas, así que espero que haya podido aclarar y traer luz con la ayuda del Eterno a todas estas cosas y que más personas puedan ser bendecidas. No sé si alguien más tiene preguntas, porque hoy cerraríamos esto. Sería bueno que si tienen, pues podemos contestar alguna. a mí me quedaba una cuando comenzaste a hablar acerca de que habían personas que se consideraban Efraín y todo porque sentían el shofar u otras cosas de la lengua hebrea, etcétera. Pero también hay un argumento que hace que muchas personas deseen vivir un estilo de vida así porque consideran que sus apellidos son de origen judío o algo así. ¿Qué hay con respecto a eso? Hay listas de apellidos en internet que hacen generalmente muchas personas que han tenido contacto conmigo me han dicho, no, lo que pasa es que yo soy apellido Rojas y Rojas está identificado con la palabra Sajor en hebreo y entonces es la forma al revés de Sajor y entonces yo creo que soy efraimita porque Sajor aparece como la parte al revés de Rojas y bueno, cosas así por el estilo, ¿no? No sé qué piensas respecto a eso, hermano. Sí, yo he visto esas listas de apellido. Con esas listas de apellido, toda Latinoamérica es judía, porque hay como 2000 apellidos en esa lista de apellidos. Y si eso te hace judío, si eso alguien hace judío a alguien, todo el mundo es judío ya. Todo el mundo, porque sí es cierto que alguna vez, algún judío de algún lado tuvo un apellido de esos, pero eso no quiere decir que los 74,000 hombres que tienen ese apellido son judíos. Y la gente me llena, me da mucho dolor que hay gente que es muy crédula en ese respecto y ven a alguien ahí en internet, en Facebook, andan 90,000 apellidos y mira, ahí está mi apellido y eso me hace judío. Y como vimos al inicio, la Torah dice que si el prepucio del niño no es circuncidado, entonces el tal varón es cortado del pueblo. Es decir, si tu papá, si tú tienes sangre judía, pero tu papá no te circuncidó, en ese mismo instante, delante del cielo, tú ya no eres parte de Israel. Imagínate, estamos hablando de una generación arriba. Entonces, si tu tatarabuelo fue judío, pero tú ya perdiste hace 10, 9 generaciones ese vínculo, tú no eres judío, por más que tengas un apellido judío, no eres parte de la nación de Israel. Imagínate el problema que tendría Benjamín Netanyahu para darle nacionalidad israelita a todos los millones de Hernández, Martínez, Pérez que hay en todo el mundo. ¿Cómo va a caber toda esa gente ya? Ni que fuera de hule la tierra de Israel. No podrían caber. Entonces, cuando ves esas listas de apellidos, hay que tener mucho cuidado porque hay gente, y como dije al inicio, este movimiento pega mucho en Latinoamérica porque hay gente que anda buscando estatus según la carne, como dice Pablo. Entonces, ven un apellido, mira, ahí está el apellido, entonces yo debo ser judío. Luego se topan con un judío de verdad, los hacen terapiado y ya no saben ni qué creer y terminan negando a Yeshua. Entonces, un apellido no te hace judío. Si tus ancestros tuvieron ese, es más, un apellido es lo más ambiguo que puede haber. Es como, digamos que mañana, dentro de no sé, 400 años, alguien se apellide Sabán. Y ya solo porque Mario Sabán se apellidaba Sabán, tú ya eres judío. No, no es así, no es así la cosa. Lo que te hace judío, según la Torah y según la Halajá, es una de dos cosas. Viniste de una madre judía,
y para no entrar en controversia, digamos que un papá judío, pero la regla desde Esdras es mamá judía. Tu mamá es judía, eres judío. Te convertiste al pueblo judío vía rabinos autorizados, dayanim, jueces con la autoridad para hacer conversiones, lo hiciste, eres judío. Si no tienes ni A ni B, no eres judío. Fácil como eso. No importa que tengas apellido judío, que sientas bonito, que tú te acuerdas de que cuando ibas a tu casa de tu bisabuelo, habían puesto un poste ahí en la puerta, habían puesto un pedazo de madera con una cosa que parecía W, no importa, si tu bisabuelo pudo ser judío, pero si de ahí para atrás, de ahí para adelante, toda tu descendencia se perdió, tú ya no eres judío legalmente delante ni de los hombres ni del cielo, el cielo mismo. No fueron los rabinos los que escribieron Génesis 17. Génesis 17, Hashem dijo, el hombre que no sea circuncidado su carne, entonces ese hombre será cortado entre su pueblo. Y ahí no habla de pena de muerte, porque qué culpa podía tener el niño. No habla también de pena de caret en el sentido de muerte prematura. Está hablando de no es legalmente contado entre el pueblo judío. Entonces un apellido no te hace judío. Así es. No, y con tanta mezcla que ha habido, yo me he encontrado situaciones en las que se ha revelado que el apellido que uno decía tener no es ni el de uno, que era el de una tía que le regalaron el apellido los señores que la criaron en una casa de familia, que el abuelito realmente no es el de verdad, sino así, apellidos regalados, es decir, alguien le hizo el favor, lo registró y puede ser de una descendencia que en absoluto nada, es decir, podría haber un vínculo, pero es muy subjetivo, o sea, sería una probabilidad muy, no sé, casi que por revelación que tendría que la persona decir, sí, a mí se me reveló que mi apellido de verdad viene de allá yo soy el mismo apellido de Yeshua o algo así. Es como muy subjetivo, es demasiado subjetivo. O sea, creo que sí hay apellidos judíos y todo el cuento, pero es demasiado subjetivo decir que por tener un apellido ya yo soy descendiente de un judío o algo así. Exacto. Ahora, como dijimos en el audio, creo que fue en el audio 3, si una familia tiene un llamado de vida judía, y bueno, eso es otra cosa, si ellos quieren serlo, hay que empezar a guardar más mandamientos, ellos pueden tener un compromiso de vida judía, guardar más mandamientos, acercarse más y vivir más de la Torah. Si el alma tiene la sed de guardar más de la Torah, no hay problema. De hecho, los mismos rabinos, el gran Posek Halajá Haim Kanievski dice que un gentil puede guardar prácticamente todos los mandamientos de la Torah, incluso los que son obligantes únicamente para un judío, y recibir recompensa, dice Maimónides. Entonces eso no hay problema, y si en el futuro se abre una puerta para que un rabino autorizado te haga la conversión a tu familia, sin negar a Yeshua, bueno, está muy bien, y si no se abre, pues bien, que así sea, pero si tú lo que de verdad quieres es que te sientes atraído a los mandamientos, guarda los mandamientos sin problemas, pero hazlo bien, para no usurpar una identidad que no te pertenece. Shalom. Hermano, bendiciones. Shalom. Bueno, yo tengo, ahora sí que muchas dudas. Yo estuve por 10 años en el movimiento efraínita. Asistí por 7 años a la congregación Gozo y Paz aquí en México. Y pues ahora sí que ha sido todo esto hace una revolución, pues, porque ciertamente hay cosas que nos enseñaron, pues, que no fue de la manera correcta. Por ejemplo, aquí se da mucho realce a las cuestiones de los términos hebreos, a los nombres, o supuestamente los nombres Kadosh que les llaman ellos. Con respecto a eso, ¿qué tan, bueno, sí que en cuanto a ese tema, por ejemplo, de los nombres, el nombre con el que nombran al Eterno, el nombre con el que nombran al Mesías, ¿qué tan veraz es eso? Por ejemplo, que la pronunciación aquí, pues que es Yahweh y que es Yahshua, entonces ese tipo de cuestiones, la observancia de la Torá, imponer los 613 preceptos a los que se van convirtiendo al Mesías, la obligación del Shabbat, de las fiestas, del Kashrut, todo eso. Entonces me gustaría saber realmente qué tan, ahora sí, tan cierto sea eso. El nombre del Mesías es Yeshua. El nombre de Hashem, a pesar de que puedas conocerlo,
no es bueno pronunciarlo. De hecho, esa fue la regla del maestro también. En los días de Yeshua, el nombre del Eterno se pronunciaba únicamente dentro del templo, dice la Mishnah en Berajot 9:5. Entonces, para evitar que el nombre del Eterno se profanara o que alguien cayera en la terrible sentencia de el Eterno no dará por inocente al que tome su nombre en vano, entonces los rabinos empezaron a utilizar eufemismos, es decir, formas para hablar del Eterno sin pronunciar su nombre, como Hashem, o cielo, el santo, Avinu, Malkenu. Entonces, Hakadosh Barujú, con el paso del tiempo, el santo bendito sea. Y eso era lo que nuestro maestro hizo, cuando él decía, el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Nadie puede recibir nada si no le fuere dada del cielo. Entonces, si los discípulos hubieran pronunciado el nombre del Eterno, nosotros encontráramos el nombre del Eterno, a diferencia del nombre del Mesías, puede ser perfectamente transliterado del hebreo al griego. Si ellos hubieran utilizado ese nombre, entonces tendríamos la pronunciación en todas y cada una de los escritos apostólicos, pero no lo hay. Los discípulos no lo usaban. Ellos se referían a Hashem como Padre, el Señor, el cielo. Temor al cielo es una manera de decir temor de Yod-Hei y Vav-Hei, solo que evitando pronunciar el nombre. Entonces el nombre no se debe pronunciar, es horriblemente ofensivo al pueblo judío utilizarlo y no se debe pronunciar. En torno a evitar toda palabra que tuviera algo que ver con el paganismo, hay que tener cuidado de no caer en lo que Tov Yannick ha llamado paganoia, de que hay gente que, no diga eso porque eso viene de no sé qué Dios y no sé qué. Pablo mismo en el Areópago utilizó el nombre Teos, cuando decía, yo les predico al agnostos Teos, al Teos no conocido, al Dios no conocido. Y si fue lo suficientemente bueno para Pablo, entonces es lo suficientemente bueno para nosotros. Claro que puedes saber varios títulos en hebreo, y obviamente el hebreo te da una claridad a la hora de interpretar la Biblia que no te la da ningún otro idioma. Por ejemplo, el concepto hebreo de Elohim no es igual al concepto Dios. Entonces, claro que puedes acercarte al hebreo y aprender más y utilizar estos títulos de manera balanceada, sin irte a extremos de que te van a hacer el hazme reír. Aquí había, por ejemplo, un niño que los papás lo educaron tanto que no tenía que decir día, no sé por qué no podía decir día, quizás le dijeron que día venía de Dios y Dios venía de Zeus, y obviamente no hay ninguna base para la derivación etimológica de eso, pero bueno, aquí hay gente que solo porque medio la palabra se parece, entonces dicen que viene de eso. Como yo suelo bromear, esta gente lo que hace es que divide las palabras en bits de sonidos y dice tal significa tal cosa, tal otra. Carmen, car es carro y men es hombre, entonces Carmen significa los hombres carro, y no debes hacer eso. Yo he oído gente que separa las palabras en sílabas y luego va a buscar lo que esa sílaba significa en otro idioma. ¿Cómo van a hacer eso? Es como que Ponce, imagínate que pon en ruso significara algo y se en ruso significa otra cosa, y ya no digamos Ponce, porque ahí en ruso eso significa, a mí qué me importa qué significa en Rusia. Es decir, Ponce es tu apellido y se dio en tu idioma. No debes de dividir las palabras en sílabas y luego irte a buscar qué significa esas sílabas en un idioma que no fue el idioma en la cual esa palabra se dio y luego prohibirla. Entonces hay que tener cuidado de eso. Obviamente hay cosas que no es bueno decir, como el nombre del Eterno como aparece en la Reina Valera 60, porque es ofensivo al pueblo judío cualquier intento de pronunciar el nombre. Pero, como decían, Jehová, he aquí la ruina. Eso no se hace. Es decir, ¿cómo puedes hacer eso? Para empezar, no se pronuncia ruina, no se pronuncia Jehová, es Jehová. Y segundo, no puedes agarrar un nombre y dividirlo en sílabas, irte a ver qué significa, ¿no? Entonces, si Pablo hubiera sido así, nunca le hubiera dicho a un hermano Hermes. Hermes es el nombre de un dios. Y Pablo no tiene ningún problema en pronunciarlo. Le hubiera hecho la tevilá de nuevo a Apolos para que ahora se llamara, no sé. Se llamara, sí. Tzidkiyahu, no sé. Algo así. Entonces, cuando la Torá, esto es algo que el efrainismo toma, bueno, la mayoría de círculos del nombre sagrado
toman un mandamiento que está en la Torá, nombre de otros dioses no se oirá en vuestra boca, para pensar que hay una prohibición de utilizar cualquier palabra que pudiera ser parecido a ese Dios. La restricción es jurar en nombre de otros dioses y mencionar el nombre de otros dioses con fines de darles honra, o sea, con fines de alabarlos. No está, si mañana un loco saca el dios carro, tú no vas a dejar de decir carro solo porque un loco se le dio la gana de sacar al dios carro. Entonces, de igual manera, no vas a empezar a hablar hebreñol, que es lo que se habla en estos círculos. El mitad hebreo, bueno, no, 17 palabras en hebreo y todo, estimados Ajim, Javerim, Brujim, Jabaim. Si un judío te oye así, inmediatamente sabe que eres un falso, porque un judío no habla así. Si un israelita habla español. Y si habla habla hebreo todo. No anda con eso. No le dice Kadosh Yom a la sandía. O cosas descabelladas, como por eso. ¿Cómo decía el niño en las diapositivas? ¿Cómo era? Así, por decir diapositivas, decía John positiva. Imagínate el bullying que le hicieron a ese niño en el colegio. Porque vengo aquí con este PowerPoint y la John positiva. Y eso es un daño. Es decir, el inconverso, el no creyente, tiene suficientes obstáculos a la fe para que tú le pongas otro atajo de obstáculos ridículos a la fe. Entonces, no hay que poner tropiezo innecesario. Ya la palabra de la cruz es tropiezo a los que se pierden. Y se puede decir, el solo mensaje de que alguien que murió crucificado en la cruz te da vida eterna era ofensivo en la antigüedad. Era como decirle a alguien hoy en día, él fue a la silla eléctrica por ti. Y ya el mensaje era ofensivo. No le pongamos más tropiezos innecesarios al mensaje. Entonces, amado, no debes pronunciar el nombre de Hashem, no está bien eso. Di como haz lo que hacían los discípulos, el Señor, el cielo, y eso. El Eterno. El Eterno, perfecto. ¿Qué más preguntas? Si lo que quiero cumplir lo que más que pueda, pero no quiero ser judío, ¿lo puedo hacer? Claro que sí. Quiero decir que mi fin no es ser judío, bien, pero si bien, muy bien. Maimónides, eso está en mi libro, El Judaísmo Universal de Yeshua. Maimónides en Gilhot Melahim dice, no debemos de prohibir a un no judío de guardar un mandamiento que él voluntariamente quiera hacerlo para recibir recompensa. Tú puedes, por ejemplo, utilizar talit katam sin problemas. Tú puedes poner una mezuzá sin problemas. Tú puedes utilizar talit gadol en tu casa para orar sin problemas. Tú puedes guardar más del Shabbat sin problemas. Tú puedes hacer casi todo lo que hace un judío. Ahora, como no eres judío, tienes que guardar de que los mandamientos que tienen que ver con identidad israelita no los hagas de tal manera que seas confundido por un judío. Por ejemplo, no puedes utilizar los tzitzit del talit afuera, porque eso da un mensaje al mundo, yo soy un judío. Y si luego entras a McDonald's o entras a un restaurante que no es kosher, vas a hacer tropiezo, tanto para judíos como para gentiles. Si vas a poner mezuzá, no la pongas afuera, ponla en el poste, pero adentro, ¿verdad? Si vas a utilizar talit gadol, no lo hagas en un evento abierto al público, porque la gente que no te conoce o no conoce a la comunidad va a pensar que tú eres judío. Entonces, pero claro que lo puedes hacer. Es más, Maimónides dice que si tú, sin estar obligado a hacer un mandamiento, tú lo haces por amor, tú recibes zahar, recompensa por eso. Claro, hazlo. Shalom, dice un hermano. Tengo una pregunta. Leí en una parte que si se es hijo de papá o de mamá judíos, se reconoce también el linaje paterno porque bíblicamente quien da la nacionalidad israelita es el papá, no la mamá. De no ser así, entonces no se podría considerar a Salomón, ni a Efraín, ni a Manasés como halajicamente israelitas, pues no existe en el Tanaj ninguna evidencia que la reina Betsabe, una hitita, y la princesa Asenat, no recuerdo que Betsabe sea hitita, pero bueno, pero la princesa Asenat es egipcia, estamos de acuerdo. Además, hija de un sacerdote y una liberal, se hayan convertido a la fe. Según el judaísmo liberal, ¿qué se puede decir de eso? Bien, al inicio de que el pueblo de Israel se formó, pues obviamente las 12 tribus de Israel tenían que tomar mujeres que no eran israelitas, ¿verdad? Y al inicio, cuando el pueblo se estaba formando, sí un padre
te daba identidad israelita. Pero luego del exilio babilónico, Esdras, Nehemías, y avalado por los profetas de ese tiempo, en ese tiempo Ageo, Zacarías estaban ahí, legislaron que se entiende como hijo de Israel a alguien que es de mamá israelita. Si lees el libro de Esdras, todos aquellos que no tenían mamá israelita fueron despedidos. Todos los hijos de mujeres extranjeras no fueron considerados como parte del pueblo. Entonces, desde Esdras, eso es así, es una ley de un juez de Israel, no es algo como que el judaísmo liberal puede venir y ir en contra de lo que dice Esdras. Entonces, por eso, hoy en día, y también era así en los días de Pablo, por eso Lucas dice, Timoteo era hijo de madre judía, es eso lo que le da peso. Por eso es que Pablo lo circuncida. Aunque su papá era griego, él era literalmente judío. Pero si hay un matrimonio en donde el papá se opone, entonces la decisión debe ser dada al hijo cuando éste crezca. Aunque Timoteo era legalmente judío, el ser hijo de madre judía. Sandía igual que a dos Jomsi. ¿Cuál es el mito? ¿Qué dice? La cita que dijo el maestro Isaac de Hilhot Melahim. Está en mi libro, pero permítanme, voy a traer. En mi libro, El judaísmo universal de Yeshua y sus apóstoles, en la página 95 está la cita de Rambam, de Maimónides. Es, ahora, Hilhot Melahim 10:10. Literalmente dice, no debemos impedir a un gentil que desea llevar a cabo uno de los mandamientos de la Torá para recibir recompensa por hacerlo, probado que lo haga de manera correcta. También ahí cito al gran rabino contemporáneo, Shlomo Bar Rom, que dice, para dicha gente es importante apuntar que las 7 leyes son un inicio, no un fin. Con unas pocas excepciones, un hijo de Noah puede practicar cualquiera de las obligaciones de la Torá de un judío y recibir recompensa celestial. Por lo tanto, aquellos cuya alma esté sedienta de más cercanía a Hashem y de cumplir más de los mandamientos de la Torá, hay un tremendo lugar para crecimiento más allá de los 7. Y el rabino Barrón habla de tefilín, tzitzit, mezuzá, y obviamente se debe de hacer, pero correctamente para no ser confundido por un judío. Pero ahí están esas citas. La cita, la de Shlomo Barrón, está en su libro, que se llama Guide for the Noahide, A Complete Manual for Living by the Noahide Laws, en la página 4.5. Está en inglés únicamente el libro. De alguna manera, entonces, tampoco es incorrecto hablar de Jesús, no, porque no hay ningún mandamiento de no tomar en vano el nombre del Mesías, ¿verdad? Estrictamente no se prohíbe eso. Y nosotros sabemos, sin la más mínima sombra de duda, que el nombre del Mesías es Yeshua, porque ese nombre se preservó en la identidad del pueblo. Ahí, el nombre Yeshua era uno de los 10 nombres más comunes en el siglo I. Entonces, ese nombre se ha preservado en la vida del pueblo, porque hay muchos niños que se llamaban Yeshua o Yehoshua. Entonces, Yeshua es incorrecto, no se debe decir Yeshua. Si alguien te oye decir Yeshua, sabe inmediatamente que no sabes hebreo, porque cuando el nombre del Eterno va al inicio de un nombre, la gramática hebrea manda que la A sea traducido por E, por eso tienes Yehonatam y Yehoshua. Ahora, cuando el nombre del Eterno va en un nombre de una persona al final, entonces se deja el Ya, Netanyahu, Yirmiyahu, Yeshayahu, porque va al final. Pero cuando va al inicio no es así, por eso es Yehonatam, Yehoshua. Sí, yo no tengo ningún problema con utilizar el nombre Jesús. Suelo decir, para no ser tropiezo a nadie, Yeshua conocido comúnmente o popularmente como Jesús. Así como Daniel dice, Daniel, llamado Belsasar. Daniel no quería problemas con nadie. Entonces no quería tener problemas con los judíos que leyeron el libro ni con los babilonios. Entonces dice, Daniel, llamado Belsasar. Y así se libra problemas. Entonces tú puedes decir, Yeshua, al que tú conoces como Jesús, o al que se conoce en el mundo como Jesús, su nombre hebreo es Yeshua. Gracias. Sí, aquí pusiste sí. Los auténticos rabinos, cuando hablan ante un público al que
intuyen no versado, no hablan en hebreo sino en español, como todo, claro. No dice, si aquel que se presenta como líder judío comienza a decir ahim y otras palabras hebreas, haciendo un menjurje y una mezcolanza de idioma, huye rápido. Son impostores que buscan engañar. ¿Es cierto? Pero no son, algunos son impostores. Otros de verdad creen. Decía, no, que era una frase que leí del Rab Ariel Groisman, un rabino judío que habla hebreo, y él hablaba acerca de esto, ¿no? Decía que él cuando habla a un auditorio de personas que no conocen hebreo, entonces habla en el idioma que el auditorio tiene y instaba a sus seguidores a que dejaran de estar haciendo esa mezcla, que cuando esa mezcla se usaba generalmente eran impostores, ¿no? Escribió eso y me llamó mucho la atención, me ayuda a cambiar un poco como la idea de que todo tiene que ser en hebreo. O sea, el hebreo tiene su lugar y es propicio para ciertas cosas, yo creo que es importante, pero no podemos satanizar los demás idiomas, porque también yo creo que el Eterno habla todos los demás idiomas. Claro, cuando él en Hechos 2 dio a que hablaran todos los idiomas, no sustituían hebreo en cada ocasión, ¿verdad? Es decir, eran en otros idiomas. Claro, tú en la comunidad puedes decir shalom, hermano, vamos a leer la Torá, es decir, cosas que dan identidad a la comunidad, pero sin caer en exceso, ¿verdad? Y si quieres hablar hebreo, bien, aprende hebreo bien y habla todo en hebreo, no hay problema, pero no hagas eso, ¿no? ¿De qué lado se debe de colocar la mezuzá? Es al lado derecho de la puerta, siempre. Eso es lo que dice la Halajá. En el caso de los que hemos salido de la teología efraínita y nos circuncidamos dentro del mandamiento, ¿qué debemos hacer si hemos dejado de practicar el Shabbat y las fiestas que se aconsejan? Este tema es difícil, porque depende cómo te circuncidaste. Si te circuncidaste y con eso, es decir, escenario 1, te circuncidaste totalmente engañado, creyendo que eso de verdad te hacía parte de Israel, y ahora ya lo descubriste. Es más, tú pensabas que todo el mundo, tarde o temprano, tenía que hacerlo, que tarde o temprano todo el mundo, si mañana toda la raza humana se convierte a Dios, todo el mundo debería de circuncidarse y guardar toda la Torá, entonces, y debe de hacerlo, si no están pecando, y si tú lo hiciste así, entonces al darte cuenta que no es así, no hay una obligación para ti, porque tú hiciste esa circuncisión totalmente engañado. Ahora, si tú hiciste esa circuncisión con la conciencia de que eso no te hacía judío ni israelita delante ni del cielo ni de los hombres, pero tú lo hiciste voluntariamente como un paso de guardar más de la Torá y todo eso, entonces sí estás obligado, no por el hecho de que seas judío, sino por el hecho de que tú tomaste eso sobre ti mismo. Entonces si digamos, hay un mandamiento que tú no estás obligado a guardar ese mandamiento, pero tú lo tomas sobre sí. Entonces, de ahí en adelante tú ya no puedes decir que ya no lo vas a guardar, porque tú ya lo tomaste. Ya el mandamiento se convirtió en un mandamiento obligatorio para ti. Entonces hay que ver cuál es el caso. De lo que estoy hablando, por ejemplo, Esther 9:27 tiene este lenguaje. Dice, los judíos se establecieron y tomaron sobre sí y sobre su descendencia y sobre todos los que se llegan a ellos, que no dejarían de celebrar estos 2 días, según está tocante a ellos, conforme a su tiempo cada año, hablando de la fiesta de Purim. En otras palabras, hasta ese momento no había ningún mandamiento, pero como ellos tomaron sobre sí hacerlo, de ahí en adelante se convierte en obligatorio. Entonces, por ejemplo, si yo tomo un mandamiento de utilizar talit, katán, luego después yo no puedo decir, bueno, voy a usar el talit katán cuando me dé la gana. No, porque yo ya tomé ese mandamiento. Si tú tomas no cocinar en Shabbat, no puedes después simplemente desentenderte de eso. Entonces depende cada contexto, amado. Yo no pudiera, tendría que saber bien el caso, pero esos son los 2 escenarios más comunes. Si alguien está en el segundo escenario y ha dejado de guardar Shabbat debido a una circunstancia premiante, debe de pedir perdón al Eterno y pedirle que le dé las herramientas para volver a guardar lo que él había tomado sobre sí cuanto antes. Pero tiene que pedir perdón,
porque él había tomado eso sobre sí, y se volvió obligante. Es como que hubieras hecho un voto y no lo cumplas. Entonces es como dice Salomón, que mejor no prometas a prometer y no cumplir. No sé si aclaro más o menos sus preguntas, amado. Sí, pero es que yo creo que este tipo de personas que viene de esta comunidad tienen un 99% de esa presión efraimita que ellos, es que cuando tú llegas a ese lugar te enseñan la Biblia así de esa manera y te hacen ver que todo lo demás es incorrecto y te embuten una enseñanza completamente errada, aunque lo hacen quizás con una buena intención o no sé. He visto algunas de estas comunidades que lo hacen también porque tienen un Moel falso el que cobra dinero y bueno, pagan una plata por todo eso y eso les genera entradas. Pero la gran mayoría son gente engañada que tienen una buena intención, se encuentran que hay vigencia en la Torá, que los mandamientos son buenos, etcétera, pero les enseñan mal. Yo creo que un gran porcentaje de las personas que llegan a comunidades como la que llegó el hermano son comunidades donde simplemente son mal instruidos, mal enseñados, así como cuando nosotros fuimos católicos. Algunos que fuimos católicos creíamos que hacer ciertas cosas eran correctas porque nos las enseñaba el cura y no fue nuestra culpa. En parte sí hubo cierta responsabilidad porque uno debe estudiar un poco y debe ser menos emocional, pero en cierta forma yo creo que, como le digo, en estas comunidades, cuando te comienzan a decir, por ejemplo, que algunas de estas comunidades enseñan, y he tenido que lidiar con gente que dice, no, a mí no me obligaron, pero me dijeron, yo quería servir en la congregación, recogiendo las ofrendas, ayudando a los hermanos, y en esa comunidad, si no me circuncido, no tengo el nivel de santidad para yo poder servir en eso. Como yo no quería era kosher. Entonces no era kosher, entonces tenían que circuncidarse. Y he conocido gente quebrada por todo eso, ¿ya? Personas que les obligaron a hacerlo, no debiendo haberlo hecho, y incluso yo tengo un amigo de México que él hoy día no quiere nada con esto, o sea, de hecho llegó a un estado en que ha terminado rechazando casi a Dios, porque él estaba en esa comunidad donde estuvo el hermano Eloy y ahí le llevaron a la circuncisión. Yo le dije, no lo hagas, no estás obligado a hacerlo, tú no eres judío, allí no tienen autoridad para hacerlo, etcétera. No, sí, pero es que yo quiero servirle al Señor y allí voy a estar y mi esposa quiere cantar y tenemos que hacerlo y vivir como judíos y guardar el Shabbat. Él trabajaba para el gobierno de México, tenía un buen empleo y terminó en las calles vendiendo por ahí aguacate en una plaza pública de mercado. Porque le tocó obligatoriamente, obviamente, a circuncidarse, le dijeron que tiene que dejar de trabajar, perdió el trabajo con el gobierno, era una posición muy buena, terminó por allí vendiendo frutas en un mercado, verduras, allá cogió una enfermedad grave en sus pulmones que lo llevó casi a la muerte, su hogar se le fue desvaneciendo, etcétera, o sea, todo porque le tocó dejar el trabajo, ya no tenía el sustento que tenía para su familia, muchas cosas más, y le fueron enseñando mal, y yo creo que eso no viene del cielo, ya, yo creo que esa gente está engañada, y llega un momento en que la gente tiene una cerrazón que a veces sacar a una persona de ese estilo de vida es, para mí es un milagro que el hermano Eloy esté aquí, te lo digo, yo lo veo como un milagro del cielo, con todo respeto. Para mí qué terrible. Del o sea cielo, que ahí para cantar, para servir, tienes que circuncidarte. Qué terrible. Yo no sé qué tan directo se lo digan, pero hacen ver a la persona que si no está circuncidado no tiene el nivel de santidad, sí, claro, ni compromiso, ni nada. Creyente marginal. Ya, así es, sí, o sea, tienes que hacerlo y tienes que hacerlo. Y te llevan a que una persona te explican todo eso, por qué tienes que hacerlo, y finalmente te hacen ver que tú eres Efraín y tú tienes que retornar a la fe y tienes que hacerte una conversión, etcétera. Sí, hermano, en ese aspecto aquí, por ejemplo, en la comunidad donde yo estuve, hablando especialmente de Gozo y Paz, tú llegabas nuevo, vamos a ir a conocer, y te daban aproximadamente como 3 meses para circuncidarte. Si no, no podías... 3 meses. Y ¡wow! Si no, no podías asistir a los Shabbat. No podías entrar al Shabbat, no podías entrar a las fiestas, te restringían, los sentaban hasta atrás, a los que estaban circuncidados hasta adelante, igual a las personas nuevas que llegaban las sentaban hasta el fondo, pues hasta atrás. Así era la regla, pues ahí dentro de, aquí en Tehuacán. Qué terrible.
Terrible. Tienen que huir de ahí cuanto antes esa gente. ¿Cómo vas a circuncidar a alguien en 3 meses? Y tú, hermano, pero si nos puedes contestar, si no lo vemos en privado también. ¿Tú cómo sientes que fue tu circuncisión? ¿En cuál escenario tú estás de los que yo mencioné? Bueno, mire, yo me circuncidé porque pensé que de esa manera uno se integraba al pueblo del Eterno. Lógicamente yo me circuncidé como al año que llegué a la comunidad y porque yo entendí que éramos parte de las 10 tribus, o sea, todo ese aspecto. Viví 7 años dentro de Gozo y Paz y 3 años con grupos que pertenecen a una, se llama Macón Chalón, que llevan la misma doctrina. Sí. Era lo mismo, nada más que en pequeño, pues, o sea, eran las mismas cuestiones que presiona la circuncisión, que no podían hablar, tenían que hablar los términos hebraicos, satanizar, por ejemplo, si no guardas Shabbat te vas al infierno, si no guardas las fiestas te vas al infierno, que si no comes kosher te vas al infierno. O sea, esa era la cuestión que se maneja dentro de esas comunidades. En todas me dijeron que me tenía que separar de mi esposa, porque mi esposa no quería estar, no le agradaba pues ese ambiente. ¿Cómo la ves? Te separaras de tu esposa. Están locos ahí. Están totalmente locos. Pues, si en el peor de los casos ellos consideraban que tu esposa no era creyente, Pablo dice, yo le digo al hombre no se separe de su esposa. Estos inventaron su propia carta a los corintios, carta de Palacio Celorio a los mexicanos inventaron. Era algo así. Y luego dejas que hicieron, por ejemplo, están en los grupos, en otros grupos, por ejemplo, casaban bajo la jupa a personas que estaban casadas con otras personas, ni siquiera se habían divorciado y ni siquiera tenían contrato matrimonial civil. Y los nombraban More o Roes. Porque los casaba el Señor, el mismo que circuncidaba, que avalaba la circuncisión del resto. Esas son comunidades peligrosas. El mismo que ha hecho Rabino. Y eso es un ejemplo claro, Isaac, de las derivaciones del efraimismo, de algunas de las derivaciones del efraimismo, porque eso es una realidad de muchas personas, de verdad. A mí se me ha acercado gente, o sea, sufriendo gravemente, y para algunos me ha sido muy difícil ayudarles a entender esto que estamos aprendiendo nosotros, porque ya su mente está cautiva detrás de toda esa enseñanza, y yo he llegado a pensar a veces que ellos tienen características de sectas fundamentalistas, o sea. Y yo, Kenner Ospino, en la medida que pueda alejar a una persona de ese tipo de comunidades, yo le digo, hermano, busque otro lugar, o sea, sálgase de ahí. Más de uno me ha dicho esto de que la mujer no es K2 porque no acepta el estilo de vida que esta persona está cogiendo con todos, tienen que divorciarse, están obligados a divorciarse de la pareja. Terrible. Y con eso, a mí, eso es un indicio de que hay fundamentalismo sectario y que es peligroso. Eso es peligrosísimo. Imagínate los pobres niños. Wow, tú tienes niños, amado. ¿Les importaba un cuerno los hijos o qué? Pues en cierta manera el único que vivió pues esa etapa fue mi hijo, el mayor, que tiene 6 años ahorita. Cuando lo porque para esto pues ahora los obligan a sacar a sus niños de las escuelas, que no vayan a la escuela. La mujer pues en cierto sentido. ¿A la escuela? Ajá, que lo saquen de la escuela, que porque les enseñan puras cosas satánicas y que porque ya se la pasa profetizando que ya el año que viene ya pues ya se suelta todo lo que la profecía dice, y que ya no se afanen por las cuestiones del dinero, de cosas así. O sea, es una cuestión que te envuelven, y pues como que ya no le digas, ¿para qué se va a afanar con eso? Ya se va a acabar. Sí, y pues a mí mi hijo me costó al principio pues que convivía, porque nos separamos totalmente de nuestras familias, o sea, porque no podías convivir con ellas porque estaban contaminados, porque, o sea, era un sinfín de cosas que cuando nosotros salimos al principio, pues mi hijo le costó mucho integrarse ahora sí que en la cuestión social.
O sea, no, era muy retraído, se aislaba y Sí. y poco a poco ha salido y nos ha costado, como no tiene idea, hermano. O sea, gracias al Eterno estoy acá y he estado buscando, pero ahora sí que mentalmente me ha costado mucho salir de estas cuestiones porque sí es una cuestión que te dejan muy dañado, muy mal, pues. Wow, increíble. Yo estoy con la boca abierta. No, Ya, yo ya eso de divorciarse no lo sabía. Eso es una secta peligrosísima. Y secta no en el sentido bueno, de sector ni escuela de pensamiento. Secta en el sentido de dañino. grupo divisionista dañino, claro. Es muy peligroso eso. O sea, yo no sabía tantas cosas. Imagínate darle 3 meses a la gente para así. ¿Y cómo te sientes ahora, amado? Que has venido a entender bien tu identidad. Pues o sea que gracias al Eterno porque ciertamente me ha ayudado un poco a comprender más mi identidad y a poder ahora sí que empezar a solucionar ciertas cuestiones que me orillaron todo esto, ¿no? Cuestión de la economía, cuestión de mi relación con mi pareja, o sea, muchas cuestiones que ya estaba, y con mis familiares sobre todo, que pues habíamos dejado de convivir con ellos y que pues ahora nuevamente estamos restableciendo esas relaciones pues, sí, gracias al Eterno porque me ha permitido conocer, ahora sí que a través de ustedes toda esta cuestión que realmente me da una identidad más lógica, más coherente y más racional con respecto a la realidad. ¿Ellos saben que ya salió usted de ahí, hermano? Pues bueno, sí, prácticamente y hasta estoy boletinado, dije. Ya, me imagino porque varias personas que yo he conocido que incluso les hicieron separar de su familia, no se compartían socialmente con la familia, porque como no son Kadosh, entonces no podían compartir nada con ellos y han dividido sus hogares y todo eso. Terrible, Y, terrible. y, y cuando salieron ellos, cuando algo, o por lo menos hubo un intento de salir de la comunidad, obviamente quedan totalmente aislados, hablan de ellos, a veces hasta en Facebook escriben cosas en contra de estas personas, los consideran unos blasfemos y todo lo demás, ¿no? Las mismas características de las sectas dañinas, la misma. Sí, terribles. Bueno, qué bueno que has venido aquí, hermano. ¿Ya escuchó toda la serie que ha dado el maestro Isaac, hermano, sobre el efraimismo? Sí, estoy escuchando todos los audios y estoy empezando a tomar notas de todos Okay. así cositas para compartir con los hermanos que han salido también de ahí y que ahorita no se congregan porque quedaron muy Lastimados. resentidos, sí, están muy resentidos, no quieren saber nada y pues esperemos en el Eterno pueda surgir algo bueno de esto. Va a surgir, hermano, así será. Sí. Baruch Hashem. Última, rápidamente. Alex, no, Jacob no lleva el nombre del Eterno. Jacob significa el que toma por el calcañal, la palabra akev, y la raíz, la letra yud al inicio de la palabra, muchas veces en hebreo es algo que se añade para que genera una acción, ¿verdad? Entonces Jacob es el que toma por el calcañar, por el tobillo, no lleva el nombre del Eterno. Hay gente que le mete el nombre corto del Eterno a donde pueda, ya Jacob. Ajá. Y eso es incorrecto. Ya, Yo diría Miriam Mirjaham. Eso, sí. tú dices eso, todo el mundo sabe que no tienes ni idea del hebreo. O Yarushalayim, o cosas así. No se escribe así, el nombre Jacob no lleva el nombre del Eterno. ¿De dónde sacas la regla de la... que cambia el inicio? Esa es de la gramática hebrea, ¿no? Por ejemplo, la palabra en hebreo davar, cuando la pasas al plural ya no es davarim, es devarim. Así también la palabra para profeta naví en plural es neviim. Entonces hay instancias en donde el hebreo una letra la cambia por otra cuando sucede una transformación, ya sea al plural, o en el caso cuando se incorpora el nombre del Eterno al inicio de un nombre de una persona. Por ejemplo, si tú lees en hebreo, el Salmo 81:5 dice, lo constituyó como testimonio en José. Ahí José no dice Joseph, él añade,
sino Yehosef. Hashem añade. Y si revisas cómo se escribe, es Yehosef, no Yahosef. Lo que pasa es que en este movimiento, el nombre sagrado, siempre te quieren vender de que los rabinos tuvieron una agenda oculta, satánica, de esconder el nombre. Entonces, donde veían ya, le empezaban a meter el Ye. Y entonces, antes era Yahudá, dicen, Yarushalayim. Pero hoy los rabinos, esos hijos del diablo, le han metido Ye ahí. Entonces, si eso fuera verdad, ¿por qué esos mismos rabinos, con su agenda satánica, no quitaron el Ya de Eli Yahu, Yesha Yahu, Yermi Yahu, Netan Yahu? Es decir, si esa versión fuera correcta, ¿por qué no lo quitaron? Es más, lo hubieran quitado de Aleluya también, pero hubieran puesto Aleluya, pero no es eso. Es decir, si un judío oye a estas personas decir eso, lo primero que dicen, esta gente no tiene pista de lo que es el hebreo, porque están acusando a los rabinos de algo que no son culpables y no se dan cuenta que es la viva gramática. Bien, amados, les he quitado mucho tiempo, así que... Y nosotros a ti. Gracias. Espero que ha sido una muy buena interacción, muy buena discusión, intercambio. Les agradezco muchas sus preguntas. Ha sido la enseñanza donde más preguntas han hecho y eso enriquece mucho, porque ustedes no saben si quizás ustedes no son los únicos que tienen esa pregunta, otros también la pueden tener o quizás hay personas que no la tienen hoy, pero le va a salir en el futuro. Y entonces es bueno que la saquen ahora. Piérdanme todo miedo, no tengan pena, escriban aquí preguntas y yo con gusto las contesto según las que yo sepa. Si yo no sé, les voy a decir que la metamos en la bolsita de preguntas por resolver cuando venga el Mesías. Y yo les soy sincero cuando no sé algo. Pero si en algo puedo ayudarles, ustedes pónganlo y con muchísimo gusto les ayudo. Hermano Isa, una preguntita la última, antes de irse. Yo le pasé a usted un escrito donde le formulaba unas preguntas sobre los judíos o que vinieron a América con Colón, etcétera, etcétera, eso para recordarme. Yo no he escuchado todos los 4 temas que usted ha tratado sobre el efraínismo. ¿En cuál de ellos respondió eso? Porque en lo que yo he escuchado no he visto respuesta a eso. No sé si fue en el tercero, en el estudio tercero. Es en el tercero. Sí, bueno, gracias. Voy a escuchar. Bien, en el tercero respondimos 3 preguntas, o 4, 3. Era, ¿qué pasa si yo tengo la sospecha de ser judío? ¿Me hace eso judío? En la segunda era, ¿qué pasa si yo tengo certeza de ser judío? Mi abuela fue judío. Y la otra que respondimos creo que fue, estamos diciendo que la restauración de las 12 tribus ya pasó. Esas 3 se respondieron en el tercer audio. También en el cuarto, en el pasado, también respondí eso en la pregunta, cuando llegué a la pregunta de los 144,000, ahí respondimos de que es muy probable que antes de, bueno, no muy probable, pero es posible por lo menos, de que antes que el Mesías venga, la tecnología haya avanzado tanto que podamos identificar dentro del pueblo judío a muchas personas de tribus específicas. Y ahí traté el tema de lo que usted me mencionaba, de por ejemplo, Obadía Yosef dijo que algunas personas eran de la tribu de Adán, están los Benei Menashe y todo eso. Entonces en el tercer y cuarto es donde toqué esos temas. Ok, gracias, muy amable. Perfecto, hermana. Un saludo allá por Medellín. Gracias. Bien, amados, Shavua Tov. Buena semana para todos, que Hashem nos bendiga y edifique la obra de nuestras manos y que todo lo que emprendamos sea de éxito, prosperidad y de mucha bendición, que prospere nuestras finanzas y nuestra familia, así como prospera nuestra alma. Shalom, shalom.